Gracias. Muy buenas tardes, amigos. Andy, muchísimas gracias. Eh, Gracias por acompañarnos el día de hoy a su programa de Contexto Empresarial de Cafecón. Mi nombre es Elizabeth Leiva y les doy nuevamente la bienvenida a este programa en el cual hablaremos de un tema muy importante, de gran trascendencia, que a lo mejor no muchos lo tienen muy bien ubicado en el radar, no tienen información muy certera, pero ahora nuestra querida amiga Andrea Morales nos va a ayudar con este tema de la debida diligencia en derechos humanos. Bueno, en la parte, en las empresas es muy necesario reconocer estos derechos. eh, Voy a presentar de manera muy eh, puntual en cuanto a lo que es eh, la parte profesional de Andrea. Ella tiene una máster en gerencia de proyectos de desarrollo. Ella es licenciada en trabajo social y especialista en sostenibilidad. Y bueno, tiene una trayectoria, una muy gran trayectoria, muy amplia. Mi querida Andrea, muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en tu programa de contexto empresarial. Y no sé, mi querida Andy, si nos pudieras poco más de toda tu experiencia profesional, por favor, para que nuestros... Gracias. En primera instancia, agradecer, Elizabeth, esta invitación para mí conversar de este tipo de temas y otros relacionados con temas de sostenibilidad y aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, ASG por sus siglas, es realmente un placer. Me cuesta mucho decir que no a este tipo de invitaciones y lo hago con mucho gusto. Ahí tal vez complementar que he tenido experiencia en gestión de proyectos sociales e iniciativas de responsabilidad social dentro de instituciones tanto públicas como privadas en Costa Rica, que es en donde me he destacado principalmente. Em, y dentro de esos sectores, los que destacaría para efectos de este espacio tiene que ver con el sector salud a nivel privado, con el sector industrial, específicamente de temas de concretos y cementos. También he tenido la oportunidad más recientemente de enfocarme en sector financiero, específicamente el de seguros, que estos temas pues también traen muchísima cola para este sector financiero y también dentro de espacios de retail. Entonces, he tenido la oportunidad de desempeñarme en diferentes sectores en donde la gestión de la responsabilidad social y de la sostenibilidad tiene diferentes matices, diferentes enfoques y no hay una sola receta para la implementación de este tipo de iniciativas. Claro que sí, Andrea, muchas gracias, gran trayectoria que tienes y la verdad yo creo que todos nuestros amigos van a estar gustosos de escucharte todo lo que nos vas a compartir. Y amigos, si quieren levantar la manita, hacerle alguna pregunta a Andrea, ella nos va a ayudar con ese tema, algún mensaje, donde quiera. También recordemos que la aportación que hagan, a lo mejor vivencias que han tenido ustedes también, lo que nos quieran compartir siempre va a sumar muchísimo y todos vamos a aprender de todos. Así que amigos de Zoom, de Facebook, ya tenemos algunos conectados, esperemos contar con su participación también. Pues muchas gracias, mi querida Andrea. Vamos a entrar al tema. ¿Qué es la debida diligencia y en qué contexto se ubica en la gestión de sostenibilidad? Sí, Elizabeth, este es un tema, la sostenibilidad en general es un aspecto muy amplio que identifica diferentes aspectos. Dentro de la dimensión de gobernanza que estructura la toma de decisiones, de los procesos, estructura la jerarquía y el flujo de toma de decisiones a lo interno de la organización, hay un aspecto de mucha relevancia y que ha venido tomando todavía mayor preponderancia en las instituciones públicas, también en las privadas y en diferentes tipos de organizaciones. Em, para hablar de debida diligencia, estamos hablando de un proceso vivo. Creo que eso es como lo primero que debería destacar. Es un proceso vivo porque implica, como otros procesos organizacionales, actualización constante. ¿Y qué es lo que incluye los temas de debida diligencia? Incluye la identificación
la evaluación y la mitigación o prevención de todos los impactos reales de la organización y potenciales. Esto implica una gestión adecuada de los riesgos, pero también si estos riesgos tienen la posibilidad de convertirse no en una gestión propiamente del riesgo, pero sino de darle el matiz de oportunidad, ¿verdad? También se pueden diligenciar como aspectos de posibilidades o de potencialidades dependiendo del giro de negocio que tenga la organización. Entonces, este proceso proactivo de identificación, evaluación, mitigación y prevención de esos riesgos u oportunidades se tienen que hacer en toda la estructura organizacional, en todos los procesos de la organización, pero también, y es algo muy importante en los últimos años en temas de responsabilidad social y de sostenibilidad, ya no solo estamos hablando de la operación específica de la organización, del metro cuadrado de la organización, sino que estos temas, y particularmente el de debida diligencia, implica sí o sí ese proceso de identificación, evaluación, mitigación y prevención a lo largo de toda la cadena de valor y de toda la cadena de suministro de la organización. Estamos en un momento muy particular de los temas de sostenibilidad que antes eran vistos más como una cuestión, ¿verdad? De diferenciación de mercado, una cuestión que nos daba la oportunidad de diferenciarnos de la competencia, una cuestión más de índole voluntario. Y estamos pasando, transicionando en una etapa de transición muy importante en este tema, a que estos temas se han vuelto más de índole regulatorio o de requisito de mercado. ¿Qué quería decir esto? Bueno, que un proveedor internacional, principalmente, ¿verdad?, de corte europeo o demás, o incluso dentro del sector financiero, por una gestión y mitigación de riesgos propios del sector, va a empezar a gestionar o requerir este tipo de procesos de cumplimiento, por ejemplo, de derechos humanos, o ¿verdad?, de reducción del trabajo infantil u otros, dentro de la gestión propia de las organizaciones y de las empresas. Según lo que nos dicen las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales que se refieren a cómo promover una conducta empresarial responsable, ellos conceptualizan este tema en cinco principales pasos. Y voy a puntualizarlos muy concretamente. El primero de ellos tiene que ver con la incorporación del tema de debida diligencia a lo largo de toda la toma de decisiones de la organización. Es decir, que desde la máxima autoridad de gobernanza de la empresa, de la institución pública, de la ONG, etcétera, se tome la decisión consciente e informada de incorporar estos temas en la estructura organizacional, sea mediante una política, sea mediante la incorporación en la política de sostenibilidad, ¿verdad? Una estructura fuerte que le permita además a estos temas poder pasar diferentes administraciones y que haya un riesgo de que de que fluctúen o que cambien. El segundo paso es, ahora sí, una vez que se ha tomado una decisión fuerte por parte y clara de cuál es la intención de abordar este tema, vamos como organización a evaluar, identificar ¿verdad? Proyectar todos esos impactos o riesgos reales o potenciales que tiene la organización en función de su giro de negocio. Ahí vamos a tener diferentes temas. No es lo mismo una organización que está, no sé, en un nicho agrícola que la que está en un sector de servicios. Es muy diferente cuáles son sus riesgos e impactos. Y ese proceso de identificación en las operaciones propias, en la cadena de valor, con las relaciones con las diferentes partes interesadas, nos van a determinar un mapa de acciones a seguir. La organización ahí tiene que tomar decisiones. ¿Con qué riesgos me quedo? ¿Con qué riesgos los prevengo y tomando planes de acción? ¿Qué riesgos mitigo o transfiero, verdad? Y el sector financiero también tiene pues sus herramientas para asegurar un riesgo y trasladárselo a la aseguradora, ¿verdad? Por ejemplo. Pero ahí la organización tiene que priorizar esos diferentes riesgos e impactos y definir qué va a hacer con ellos. ¿Me quedo con la papa caliente, se la tiro a mi aseguradora o me hago de la vista gorda con esa papa caliente? Como cuarto punto, una vez tengo priorizados esa gestión de riesgos e impactos o inclusive oportunidades, el tema acá que viene es muy importante y a veces como organizaciones pecamos de quedarnos con esa identificación, la guardamos en un archivo súper hermoso ahí, utilizando espacio en la nube y no hacemos nada al respecto con ella. Luego de ese proceso necesitamos saber qué vamos a hacer con esa gestión de riesgos e impactos.
con esa gestión de impactos positivos y de negativos, con esas oportunidades de negocio. Yo necesito hacer una identificación de qué voy a hacer y establecer una medición de pulso. No se vale nada más priorizar y quedarnos con esa acción. Y una vez hecho todo esto, la OCDE recomienda generar procesos de divulgación de qué estoy haciendo. Esto implica que las organizaciones transparentemente deben decir, bueno, mis principales impactos están en este foco, mis principales impactos positivos son estos, los negativos son estos, y así los estoy gestionando. Esto está muy relacionado con las principales metodologías de reportería que están en este momento a nivel internacional, ¿verdad? Y no son excluyentes una de otras, que generalmente se hacen mediante procesos anuales de divulgación y de rendición de cuentas. Pero también la OCDE establece un sexto paso en caso de que la organización o de que la empresa tenga un riesgo materializado, un incumplimiento materializado, es decir, uno de estos impactos negativos que más allá del impacto ya se dio y ya se desarrolló. Y ahí es donde la OCDE hace el llamado a reparar ese daño, a conciliar con la parte interesada con la que se dio el impacto negativo. E incluso, ¿verdad? Habla también de tener presupuestado, o se habla como una buena práctica de tener presupuestado dentro de los presupuestos de sostenibilidad, de las áreas legales, etcétera, estos aspectos de compensación si fuera el caso. Y claro que sí, mi querida Andrea, perdón, Andy, por ahí hay algún micrófono abierto, sea nuestro equipo de comunicación pueden apoyar. Muchas gracias. Sí, muy claro todo, muy necesario. Era hacer negocios viables más, ¿cierto? No te escuché bien la pregunta. ¿Me repites, por favor? No, solamente estaba comentando un Ah, poco, perdón. habías dicho una parte muy, muy importante. Y bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué relación tiene la debida diligencia con la cadena de valor y de suministro? Hay muchos empresarios que les llama mucho la atención, ¿no? Sí, este es un aspecto, podríamos llamar novedoso y parte de este proceso de ampliación de mi alcance dentro de la gestión de sostenibilidad. Y te voy a colocar acá un ejemplo. Em, si la empresa contrató dentro de su proceso presupuestario, tenía definido esa inversión, la construcción de un edificio, y la entidad contratante, el consorcio que contrató, em, por diferentes razones, tuvo un incumplimiento en la gestión ambiental, por ejemplo, y perfora, no sé, un pozo o una cuestión similar, o tiene un vertido de líquidos peligrosos en una fuente de agua que se utiliza para consumo humano. El riesgo reputacional de esa acción no solo va a ser de la empresa contratada como mi proveedor. Ese riesgo reputacional y lo que probablemente vaya a salir en medios ante una situación como esas va a estar relacionada directamente a la empresa que está haciendo la contratación, aunque nunca hayan puesto un pie sobre el terreno, hablando hipotéticamente. Este proceso de alcance sobre la gestión de riesgos reales o potenciales, negativos o positivos que tiene la operación de mi cadena de valor, empieza a cobrar muchísimo más fuerza cuando identificamos estas opciones o posibilidades. Si yo como organización, como empresa responsable del proceso de contratación, no del proceso constructivo, está claro que eso está transferido a la empresa proveedora. Si yo como empresa contratante no asumo la responsabilidad de mi gestión sobre el proceso y sobre el llamado de atención para verificar que no se den este tipo de incumplimientos en los diferentes aspectos de la responsabilidad social, es decir, los aspectos ambientales, los aspectos sociales, los aspectos de gobernanza, estoy también teniendo una omisión importante en el proceso y en temas constructivos, ese es un riesgo, digamos, potencial que hay dentro del tema. Entonces, partiendo de este ejemplo, la debida diligencia también se extiende a la cadena de suministro, ¿verdad? Es decir, aguas abajo de mi organización, quién me distribuye, quién tiene los diferentes temas
de colocación de mi producto, dependiendo de cuál sea el giro de negocio, pero también aguas arriba, ¿verdad? ¿Quién me suministra materia prima? ¿Quién tiene un producto, un servicio que es fundamental para el desarrollo de mi operación como organización, ¿verdad? Em, Esto implica a todos a todos los diferentes proveedores, a todos los socios comerciales que yo como organización tenga y empieza a cobrar muchísima más relevancia en función de los riesgos potenciales o reales que existan con cada uno de esos proveedores. Si yo, por ejemplo, como organización tengo una materia prima que es fundamental para mi proceso, que solo un proveedor en todo el país me suministra, claramente ese es un, ¿verdad? Una bandera roja que brilla con luz propia sobre esa gestión de riesgos. Si tengo una inversión importante dentro de mi organización, como lo es la construcción de un nuevo edificio o temas similares, ahí también hay identificación importante de esa gestión o eh, de esos posibles riesgos. Estamos entendiendo entonces también que la gestión de riesgos, más tradicionalmente enfocadas a aspectos operativos o aspectos de índole financiero, ¿verdad? Más tradicionales, empiezan a transicionar a riesgos más sistémicos, a riesgos más globales, relacionados con el cumplimiento de derechos humanos, con el cumplimiento de legislación ambiental. Y con la gestión, no solo en la organización propiamente y en su gestión operativa, sino como les mencionaba, a esta gestión en toda la cadena de valor y cadena de suministro. Además, tenemos la necesidad como organización de empezar a realizar acciones más de corte preventivo, ¿verdad? No es lo mismo este ejemplo que les mencionaba de la contaminación de una fuente de agua potable para consumo humano, si la organización tuvo previsiones, ¿verdad? En el contrato de la construcción, se le indicó al proveedor, ¿verdad? Y hay un menor riesgo de impacto, el impacto va a ser menor. También tenemos en toda esta relación que existe con los diferentes proveedores la oportunidad de generar procesos de mitigación y de gestión preventiva, ¿verdad? De identificación desde el tema de la mitigación de los impactos, ¿verdad? Cuando estos impactos ya se han producido y son adversos para la empresa, para la comunidad, para alguna parte interesada involucrada, más importante es gestionar estos procesos de reparación y de remediación que hablaba la OCDE en su guía lo más antes posible. Si yo como organización ni siquiera tengo mapeado quién va a ser el equipo de crisis que va a intervenir ante esto, cómo se va a generar un proceso de atención y demás, eh, el riesgo es todavía más amplio y de mayor impacto ante este tipo de procesos. Sí, claro que cada empresa tiene sus particularidades. Por ahí nos ha tocado mucho escuchar en algunos foros, acercamientos empresariales donde los empresarios dicen, es que todo eso que hablan son para empresas muy grandes, ¿no? Internacionales, a nosotros nada que ver, pero pues, el simple hecho de abrir las puertas al público, por decirlo así, en Sí. operaciones, bueno, en ofrecer mercancías, la venta de nuestros servicios, el simple hecho de operar la empresa nos coloca en riesgo, ¿no? Y esos riesgos son los que muchos empresarios no quieren ver, se sigan completamente o les parece costoso el tema de mitigar algunos riesgos, ¿no? Ujú, También el tema de la ceguera ética y muchas cosas que, pues, al final del día, pues, traen ciertas consecuencias, como tú bien comentas, un tema de sanciones y los empresarios en ese momento, hasta ese momento como que les cae ujú. esto llegar, de prevenirlo, en su momento pues hacer las debidas precauciones y actuar en consecuencia de esto, pero en el momento Sí. esas partes del mundo donde las sanciones y el tema de afectación al medio ambiente, a terceras personas relacionadas a son montos millonarios y a lo mejor ellos no le veían una consecuencia tan grande y trae cuestiones catastróficas igual, pues dependiendo del tamaño de la empresa, trae su consecuencia, ¿no? La parte monetaria
económica en las sanciones y creo que todas las empresas en sus diversos niveles, hasta las MIPYMES, las pymes, las de grandes empresas, pues todas deberían de observar el grado de riesgo que implica toda esta falta de debida vigilancia, ¿no? De observación. Sí, Ah, así es. Así gracias. es, Eli. Y ahí yo quisiera complementar con lo que estás mencionando, y es un mito que suele salir frecuentemente en el abordaje de la sostenibilidad, que esto es únicamente para grandes empresas o con presupuestos muy significativos. Y no, este es un tema que, por ejemplo, a los emprendimientos, a las MIPYMES, a las pymes, debiera estarle preocupando significativamente y más que preocupando, ocupando, ¿verdad? Para dar una diferenciación de sus productos y servicios en cadenas de valor más, en cadenas de suministro más amplias, pero también para poder gestionarse. Si vemos los datos de permanencia en el tiempo de las pymes o de los emprendimientos, tienen periodos de vida realmente muy cortos. Si hubiese gestión adecuada de todos estos temas, podrían estar diligenciando, ¿verdad? Aspectos que pueden dar al traste con el cierre de operaciones de sus emprendimientos. Entonces, por ahí es un tema que podría estarse abordando. Y no estamos hablando de un sistema de gestión que tenga que ser verificado, no, no. Por ejemplo, el simple mapeo de la cadena de suministro, quiénes son proveedores críticos, podemos establecer el famoso semáforo, quién es verde, quién es amarillo y quién es rojo. Y sentarme con los rojos y ver, revisar contratos y ver algunas clausuritas que puedan ser eh, de gestión pues, ¿verdad? Y ya con eso nos estamos, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, curando en salud de posibles situaciones más complejas que a la larga pueden tener un costo muchísimo más alto. Sí, claro que sí, porque el cuidado que no se tenga en alguna de las partes pues, tiene una incidencia pues en la otra. Entonces, debemos de saber con quién hacer negocios. Así es. Mi querida Andrea, ¿qué implicaciones tiene la regulación europea de debida diligencia? ¿Qué alcance presenta y cuán implicada está la junta directiva a nivel de empresa? Esto que les decía justamente, estamos en este momento de transición de entre aspectos más de corte voluntario, ¿verdad? Y filantrópico y de qué buenos que somos en esta empresa, a un momento regulatorio y normativo para los temas de sostenibilidad y de responsabilidad social. Ya existe a nivel de la Unión Europea regulaciones específicas de la necesidad de presentar reportes de sostenibilidad o reportes ASG de los procesos de gestión de la empresa. Existe una ley alemana, que no me pidan pronunciar su nombre, pero que es sobre procesos de debida diligencia corporativa en la cadena de suministros. Esta ley entró a regir el año pasado, justamente, y tiene una serie de periodos de aplicación dependiendo del tamaño de la empresa en función de la cantidad de colaboradores que tenga. Pero lo importante acá es que esta regulación no es solo para las empresas como alemanas de operación en Alemania. Esto incluye las empresas alemanas que tienen operación fuera del territorio alemán y para sus diferentes cadenas de suministros. En esta era de globalización, ¿verdad? Estas cadenas de suministro incluyen empresas en todo el mundo. Lo digo con conocimiento de causa que acá en el país, en Costa Rica, en zonas francas o en régimen de zona franca, tenemos varias empresas que están poniéndose detrás de los cumplimientos de regulación que implica esta nueva normativa alemana. Entonces, esta normativa, ¿qué es lo que busca? Esta normativa lo que busca es vigilar mediante procesos de debida diligencia, ¿verdad? Procesos específicos de respeto a los derechos humanos, incluido, por ejemplo, el tema de, o sea, por ejemplo, no principalmente incluido los temas relacionados con prohibición exhaustiva del trabajo infantil y prohibición también de lo que sería el trabajo forzoso entre otros temas de estándares ambientales, de estándares de cumplimiento de garantías laborales, etcétera, etcétera, a lo largo de toda la cadena de suministro. Es decir, si desde Costa Rica hay que importar una materia prima bruta o ya procesada para un proceso de desarrollo de un producto que manufacturan en México y que luego la empresa va a distribuir en diferentes partes de América Latina o de Europa, pero esta empresa es alemana, todos y cada uno de los actores participantes en esa cadena de valor van a tener que pasar por este proceso y rendir cuentas sobre el mismo, ¿verdad? Al gobierno alemán.
¿verdad? Entonces, acá hay implicaciones muy importantes de este proceso. Entre otras cosas, esta regulación alemana, por ejemplo, establece temas relacionados con los sistemas de gestión de riesgos, cómo están llevando a cabo las diferentes empresas esta identificación de riesgos reales y potenciales, este análisis del proceso y cómo lo han incorporado en sus sistemas de gestión. Implica además la adopción necesaria de una política de estrategia corporativa, una política de derechos humanos, ¿verdad? De la organización al más alto nivel de jerarquía de la entidad. Todo lo que les mencionaba eh, en esta serie de medidas o de pasos que la OCDE recomienda para la gestión de debida diligencia también se incorporan acá con otros nombres, queremos llamarlos. Por ejemplo, establecen medidas preventivas específicas para aquellas acciones que tengan altos niveles de riesgo. Procuran además la identificación y el fomento de iniciativas que sean de mediano plazo, de corto plazo y de largo plazo para aquellas acciones en donde haya incumplimientos legales, ¿verdad? Uno de los puntos de partida en estos temas es el mapeo y la identificación de posibles riesgos o incumplimientos o brechas de temas de regulación. Entonces, ante esas situaciones, bueno, ¿cuáles van a ser las medidas que va a tomar la organización en términos de mediano, corto y largo plazo? Establecer procedimientos para quejas y reclamos de las personas colaboradoras y de toda la cadena de valor y de suministro. Este tema de procesos es sumamente importante y que sean además procesos muy robustos en cuanto a la confidencialidad de la información y en cuanto a no tener represalias, ¿verdad? Como temas de despidos o, ¿verdad? De ciertas regulaciones específicas. Y entre otros temas, también establece el requisito de documentación y reportería sobre estos temas de debida diligencia. Entonces, veamos que el alcance es robusto, es significativo, pero también que las diferentes entes de control, de toma de decisiones, como lo serían las juntas directivas, tienen la necesidad de tomar acción sobre este proceso, ¿verdad? No se vale decir, ya no es factible mencionar que no tenían omisión de estos temas, sino que más bien se solicita que los planes de acción, que las políticas de los procesos, que los mismos reportes pasen de previo a ser trasladados a la empresa matriz por junta directiva. Entonces, se requiere también un conocimiento estratégico por parte de las juntas directivas y de de las personas tomadoras de decisiones dentro de las empresas sobre estos procesos y los alcances que tienen, ¿verdad? Inclusive el tema de multas o incumplimientos, perfectamente se puede cerrar operaciones con un proveedor si no se tiene este incumplimiento como se requiere. Claro que para algunos va a sonar a lo mejor mucho trabajo, les cuesta mucho trabajo a lo mejor asimilar toda esta información a la práctica y como que lo van postergando, ¿no? Pero es una necesidad, ya muchos lugares del mundo, en Europa, por ejemplo, todo este tema ya lo tienen más robustecido, lo manejan más rápido, lo digieren más rápido. Y pues hay algunos países como los nuestros, por ejemplo, en nuestro caso en México, pues Ujú. estamos a entrar a lo mejor con fuerza en estos nuevos temas, en esta nueva cultura, todo esto que nos trae esta globalización de manera productiva, estas herramientas que todavía nos suenan un poquito lejanas, como bien te digo, algunos piensan que Sí. todavía no y algunos estamos estudiando y participando, por ejemplo, en este tipo de foros que mi querida Andrea, yo te agradezco muchísimo porque pues no todos comparten toda su expertise, toda esta experiencia profesional que tienes, estas ideas, estos tips. Y muchos de nuestros amigos que ahorita tenemos conectados en Facebook, tenemos conectados también en Zoom, aquí muy atentos escuchándote y agradecemos, la verdad, esta buena intención que tienen de pues adquirir estos conocimientos que nos comparten grandes profesionales como tú, mi querida Andrea, y que pues siempre va sumando y pues nos va haciendo mejores profesionales, mejores individuos también a aportar este tipo de temas en nuestros gremios, en el sector empresarial y la verdad, muchas gracias. Aquí ya nuestro querido amigo Vinicio nos realiza un comentario. Saludos, Andrea, desde Guayaquil, Ecuador. Favor de indicar sobre los seguros y sostenibilidad. Muchas gracias. Un ejemplo, por favor.
Gracias, Vinicio, qué interesante. Ese es todo, todo un tema, ¿verdad? Del sector financiero, como los productos de seguros que desde su génesis tienen connotaciones ASG, pueden facilitar mejor las cosas para las diferentes partes interesadas. Por ejemplo, em, desde la reciente gestión de este tipo de temas en la incorporación que se solicita desde organismos multinacionales, se está promoviendo muchísimo, no solo la gestión de riesgos, ¿verdad? Propia de la organización, pero sí también la gestión de riesgos relacionados con cambio climático. Es además una de las prioridades que nos ha definido el Foro Económico Mundial, y ahí las instituciones de seguros tienen muchísimas implicaciones en el tema. Es una oportunidad, pues si lo visualizamos en este proceso de gestión de diligencia, no es solo el riesgo real que tiene el cambio climático, sino la oportunidad de negocio para el giro de los seguros, que implica la gestión adecuada del cambio climático como opción para establecer, por ejemplo, microseguros relacionados con temas de impactos físicos reales directamente a causa del cambio climático. Entonces tenemos, por ejemplo, desde situaciones de lluvias extremas, ¿verdad? En un periodo muy corto de tiempo que pueden generar implicaciones para la propiedad, para los vehículos, para las empresas y sus diferentes activos, a como tenemos la posibilidad del otro extremo que justo ahora comentábamos antes de iniciar formalmente con el proceso, de muy altas temperaturas, de sequías, de falta de agua potable. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en donde tenemos una matriz energética limpia, em, principalmente enfocada en generación de energía hidroeléctrica. Para este año 2024 se espera que tengamos que, como país, invertir una fuerte suma de dinero en la compra de búnker, es decir, de derivados del petróleo para ser quemados y producir energía eléctrica, porque la cantidad de agua no va a ser suficiente para la generación de la energía eléctrica que el país requiere, que la industria requiere, que los hogares requieren. Bueno, en términos de seguros, ¿cuál es la opción que existe para cuál es la oportunidad de mercado que existe ante todas las situaciones que están derivadas del cambio climático? Y otra opción, tal vez para colocarle ahí a Vinicio sobre la mesa, es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ODS, ¿verdad? Los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que establece 17 grandes metas internacionales a las cuales queremos cerrar la brecha al 2030. Cada uno de esos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible tiene metas e indicadores específicos que podrían ser identificados o visualizados como un elemento de oportunidad de negocio o de giro de negocio en el caso de los seguros, con algún tipo de cobertura o de opción de apoyo, o inclusive con opciones de asistencia o acompañamiento. Ahora que hablábamos de las pymes, por ejemplo, bueno, ¿qué opciones de asesoría podemos generar como una asistencia relacionada con el seguro de incendio, ¿verdad? Por ejemplo, o de responsabilidad civil, asociado a un acompañamiento o un valor agregado, para darle esa connotación de un producto más sostenible, ¿verdad? Todos los productos también relacionados con temas paramétricos también vienen muy fuertes como tendencia en los próximos años o a un futuro de corto y mediano plazo, porque son los que están más relacionados con poder definir, bueno, a partir de este parámetro es que vamos a establecer que hubo una sequía significativa y todas las áreas o terrenos que fueron cubiertos con este seguro y que tuvieron este nivel de sequía durante este periodo determinado de tiempo van a ser indemnizados de forma automática. Y así podrían haber otros ejemplos, pero creo que serían como los que puntualmente puedo mencionar en este momento para no robarnos el tiempo si hay otras consultas. Muchas gracias, mi querida Andrea. Esperemos haya quedado claro. Sí, Vinicio dice, excelente respuesta, muchas gracias. Con gusto. Gracias. Araceli también. Hola, Andrea. ¿Qué sugerencia me puedes dar en cuanto a gestión de riesgo si mi empresa se dedica al arrendamiento de equipos de impresión, copiado y escaneo? Muchas gracias, Araceli, por tu participación. Gracias, Araceli. Qué interesante, porque además es un giro de negocio bastante puntual. Yo, en primera instancia, lo que te mencionaría es esa identificación, ¿verdad? Según lo que el mismo proceso básico y general que la OCDE nos da,
esa identificación de cuáles son los riesgos reales y potenciales, ¿verdad? Negativos y positivos. Y mapear o priorizar, mapear en primera instancia los diferentes proveedores, aguas abajo, ¿verdad? Y los diferentes em, socios comerciales, aguas arriba, que me brindan servicios. Hacer esta identificación de cómo me estoy relacionando con ellos, de cómo podría, con quién necesito mejorar un poquitito la relación. Y como mencionaba anteriormente, puede ser en una categoría muy propia de la organización o tan compleja como queramos establecer. Y una de las principales recomendaciones, aunado a seguir este proceso que la OCDE recomienda para Araceli, estaría enfocada en establecer planes de contingencia. El servicio que ella brinda como empresa es un servicio muy específico, muy especializado, ¿verdad? Que cuando se requiere, se requiere. Entonces, tener planes de contingencia hacia la empresa en caso de que el equipo propio de la organización no pueda funcionar, o inclusive empezar a gestionar lo que se conoce también como riesgo de transición. Es decir, en este momento particular de la humanidad, donde estamos dejando de tener documentos físicos, ¿verdad? ¿Qué riesgos implica para la organización en la que trabaja Araceli este proceso de transición? Bueno, entonces ya no sería solo, por ejemplo, el alquiler del equipo físico de copiado y de escaneo, sino que estamos hablando también de la posibilidad de complementar ese servicio con almacenamiento en la nube, ¿verdad? Que no le implique un costo adicional a la organización, sino que implique un servicio completo, ¿verdad? 360 de todo ese proceso, para tener no solo la atención de esa cuestión particular del requerimiento físico del papel, sino también de toda la gestión de un sistema robusto de documentación virtual. Claro, muchas gracias, Andrea. Esperemos que haya quedado claro para Araceli. Muchas gracias, te agradece. Un Muchas placer, Araceli. gracias, Andrea. Y con otra pregunta. Por parte del FODE, ¿qué implicaciones tienen para los países miembros? ¿Cuáles son las principales prácticas? Sí, aquí hay que tomar en cuenta que, bueno, tanto Costa Rica como México y otros países en Latinoamérica, más recientemente Colombia, por ejemplo, también empezamos a formar parte de este club de países desarrollados o en vías de desarrollo. Y esto nos sube la barda en términos de cumplimiento normativo, en términos de cumplimiento regulatorio, en términos de gestión de buenas prácticas, tanto para las instituciones de carácter público, ¿verdad? Como también para las instituciones privadas y las pymes, las MIPYMES, los emprendimientos que operan dentro de estos países. Em, nos exige más, ¿verdad? Como operación, esto que hablábamos ahora, que nos pueda parecer más estructurado y que vaya a tener más costos. En buena teoría sí implica mayores costos, pero también a la larga hay posibilidades de colocar con mejores beneficios los productos o servicios que estamos realizando, ¿verdad? Porque vienen de un país que opera bajo buenas prácticas. Entonces ahí tenemos que tomar en consideración no solo estas líneas directrices que mencionaba anteriormente que tiene la OCDE para empresas multinacionales, en donde define adecuadamente este proceso de debida diligencia, sino también otros marcos normativos y regulatorios que establece la OCDE. Por ejemplo, este marco para efectos de debida diligencia que hablábamos para sectores específicos. OCDE tiene algunos sectores, digamos, de mayor nivel de riesgo. En donde tiene mapeados elementos relacionados con sector minero, por ejemplo, que claramente por procesos de debida diligencia sabemos que estaríamos hablando de un sector de un mayor riesgo. Sabemos que en nuestros países, en Latinoamérica, todo lo que tiene que ver con sector textil, con construcción, con sector agrícola, ¿verdad? Tiene también un mayor nivel de riesgo, por ejemplo, en trabajo infantil o en trabajo forzoso. O sea, ya son temas que están estructurados, que están estudiados y que sabemos que hay una diligencia más de un carácter más riesgoso. Si estamos dentro de ese sector, es importante que tengamos claridad de esos riesgos y que busquemos esas mejores prácticas. Por ejemplo, también la OCDE es muy clara a la hora de referirse a operaciones dentro de zonas con conflictos armados, a referirse a la contratación de proveedores o a la relación con socios comerciales que ya hayan tenido eh,
sentencias en firme dentro de los países, ¿verdad? O en otros países, si es que operan a nivel internacional, y así por el estilo, ¿verdad? O sea, si ya hubo, si ya hubo ruido por ahí, lo mejor es no tener esa relación porque puede continuar con un proceso de gestión que vaya a traer a la larga un mayor riesgo para la organización. También la OCDE hace un llamado muy importante a la colaboración. ¿Verdad? Empresas más grandes, de mayor presupuesto para esto, generalmente tienden a ser más abiertas, más transparentes, porque además es un requerimiento que se hace, pero también a promover esas buenas prácticas dentro de su cadena de valor. No es como que llegan y les dicen, no, no debería ser así. Esto lo que tiene que cumplir es así, ¿verdad? Si no, mañana cerramos el contrato. No, esto es lo que tiene que cumplir, pero cuénteme cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades y cómo le ayudo en esa gestión para que usted continúe. Si estamos hablando de un proveedor o de un socio comercial que además es en esa categoría que hablábamos, rojo, ¿verdad? Yo quiero que siga conmigo, pero quiero que siga conmigo en los mejores términos, cumpliendo lo que hay que cumplir. Y si él me ayuda, yo le ayudo. Esto es un ganar-ganar. En sostenibilidad funciona de esa forma y es un ganar-ganar que le permita, ojalá, a ambos actores, la empresa que requiere del servicio, como la empresa proveedora o el socio comercial, crecer juntos y crecer juntos en cumplimiento legal, en cumplimiento regulatorio y dando buenos pasos, pasos en firme en todos estos diferentes procesos que estamos conversando. Y finalmente en este punto se hace mucho énfasis desde OCDE a temas de mecanismos de rendición de cuentas y mecanismos de remediación. Lo que hablábamos anteriormente en función de cómo yo parte interesada de esta organización o socio comercial de esta organización, de esta empresa, tengo la posibilidad de denunciar un incumplimiento, de denunciar una situación irregular, de denunciar un tema relacionado con no promoción de los derechos humanos o con violación de las mismas. Y cómo la empresa o la entidad, ¿verdad? O la pyme garantiza que no va a haber represalias sobre esos procesos, que esa persona no va a ser despedida, que esa persona no va a sufrir discriminación dentro de su espacio laboral, sino que más bien se le va a proteger, ¿verdad? Según lo que se requiera, o incluso a elevar el caso a instancias judiciales o penales si es que lo ameritara. Claro, como tú bien comentas, es un ganar-ganar y muchas empresas todavía no lo tienen así en el radar. Beneficios, la verdad es que son bastante grandes y como bien comentabas, ¿no? Como son llamados a misa por parte de organizaciones profesionales, sugerencias, eh, muchas empresas se guían por eso y dicen, no, 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 es internacional, no, yo nada que ver, ¿no? Esos beneficios son para empresas pues muy grandes, ¿no? Que pueden contar con todas estas herramientas. Que eso que nos ayuda a nivel, a ese compromiso que nos da eh, a ser mejores cada día con otras empresas a su vez que nos conocen respecto a esa buena intención, ese buen actuar, eh, siempre viendo los riesgos, el no compartir riesgos más que nada, mitigarlos, compartiendo todas estas políticas, creo que nos da una mejor visión como empresa ante estos terceros, nos ayuda a abrirnos las puertas, a vernos como una empresa más responsable, con una buena cultura de esta nueva era de hacer negocios. Creo Ujú. que de esa productividad, de esos beneficios al nivel que se encuentre la empresa y siempre le va a ayudar a abrirse caminos y abrirse las puertas otras, mi querida Andrea. Y el Así tiempo se nos es. va, quiero hacer otras preguntas. Es- Son los principales desafíos que enfrentan las organizaciones al implementar medidas efectivas de debida diligencia en temas de sostenibilidad. El primero de los retos, creo yo, Elizabeth, es tomar este tema como un tema estratégico para la organización, ¿verdad? Porque en algunos casos, y sucede muchísimo en nuestros países, a diferencia de lo que está sucediendo en países de la Unión Europea, que se siguen viendo como temas aislados, más de carácter filantrópico o de acciones muy puntuales. Y los temas de sostenibilidad, incluida la debida diligencia, deben ser temas estratégicos de la organización
porque cada vez más diferentes empresas internacionales y cadenas de valor robustas, ¿verdad? Que son las que mejor pagan, las que tienen mejores garantías, etcétera, etcétera, mejores beneficios, están exigiendo este tipo de procesos y ya no como un requerimiento voluntario, no, como un requerimiento de carácter obligatorio. Entonces, ese creería yo que es el primer desafío, ¿verdad? Abordar este tema realmente con las implicaciones que tiene para el negocio. Podemos dejar de percibir ingresos, dejar de tener relaciones comerciales con clientes o proveedores significativos si no cumplimos con este tipo de procesos. El otro tema que yo colocaría sobre la mesa en cuanto a desafíos tiene que ver mucho con el conocimiento y la información sobre este tipo de temas, ¿verdad? Y ahí se diluye con otros aspectos relacionados a lo que se conoce usualmente como greenwashing o social washing. Es poner aquella iniciativa que no es de gestión ambiental, aquella iniciativa que no es una buena práctica en temas de cumplimiento de derechos humanos, por ejemplo, como como algo que sí lo es, ¿verdad? Es pintar de verde aquel estañón de aceite de producto químico, ¿verdad? Que no tiene que verterse en un río para luego verterlo en el río y decir que es un alimento para los pececitos. Y no es así, ¿verdad? Cada vez es mucho más señalado este tipo de prácticas incorrectas y no solo el tipo de prácticas y de incumplimiento legales que esto representa, sino también que la organización los quiera maquillar, ¿verdad? O poner sobre la mesa como algo positivo o de valor dentro de la sostenibilidad. Ese es un tema que hay que más bien que cuidar muchísimo y que si la organización o la empresa lo está desarrollando, considere los riesgos reputacionales que esto pueda implicar para la entidad. A nivel de desafíos, luego ya diría yo que está todo lo que se relaciona con la toma de decisión a nivel del más alto rango de gobernanza, es decir, a contar con una política robusta en estos temas. Y luego de esa gestión estratégica, el reto que sigue tiene que ver con cómo integro todo esto a lo largo de toda la estructura, cómo transversalizo los temas de responsabilidad social, y en el caso de la debida diligencia, desde las áreas de negocio a las áreas de proveeduría, las áreas de implementación o operación de los diferentes proyectos, cómo transversalizo ese tema en todas las áreas de negocio. Por ejemplo, ahora se habla cada vez muchísimo más de que ya no es como que se requiera una persona o una área específica que tenga conocimiento sobre temas de responsabilidad social y sostenibilidad, sino que se habla de que se requiere contratar, por ejemplo, personal para el desarrollo de funciones relacionadas a proveeduría que tenga además como valor agregado el desarrollo de temas ASG dentro de su currículo. Ya no se requiere un contador que haga cierres fiscales o que verifique mis estados financieros, sino que se requiere un contador que maneje las nuevas normas NIF de sostenibilidad relacionadas con estrategia de sostenibilidad o con cambio climático. ¿Verdad? Estamos hablando de nuevas aptitudes dentro de los procesos profesionales que además son transversales a todas las áreas del negocio. Entonces, este tema de formación y de capacitación se vuelve también un reto importante para las organizaciones. Y el último reto que creo que yo pondría sobre la mesa, que no es menor, es cómo transparentar, cómo informar y comunicar todos estos procesos. Cuando estamos hablando de impactos positivos o de qué hemos hecho dentro de la organización a nivel de cumplimiento de planes de acción para cerrar esas brechas en materia de debida diligencia, no es nada difícil. El inconveniente lo tenemos cuando estamos hablando de impactos negativos, cuando estamos hablando de la identificación y de la comunicación de incumplimientos que la organización ha realizado. ¿Verdad? Y esa transparencia funciona o debe funcionar no solo para los aspectos negativos, positivos, sino también y más de forma más significativa para los aspectos negativos. Y la organización no solo tiene que decir, mire, sí que torta, aquí tenemos este incumplimiento, sino es qué voy a hacer en el mediano, corto y largo plazo para resolver ese incumplimiento y para que no se vuelva a dar a lo interno de la organización. No se vale esconder las cosas debajo de de la almohada, debajo de la alfombra para que no se vean. Lo que se está buscando en esta nueva era de gestión sostenible es divulgar lo que se está realizando, lo que se realizó mal, pero también cómo voy a resolverlo en el siguiente, en los próximos pasos que realice como entidad. Ay, claro, al final del día todo sale a la luz en cualquier momento. Ahora con todo este tema de las redes sociales, todo lo que se publica en Twitter de aquí a un minuto ya
mil personas lo Sí, saben. sí. Esa falta de observancia que pudieran tener algunos empresarios que piensan que ese mal actuar no pudiera traer una sanción. Creo que como tú bien dices, como profesionales, como empresarios, tenemos mucho que estudiar, mucho que analizar, que implementar, que innovar de acuerdo a todos estos temas que tú bien comentas. Hay mucho campo de oportunidades para poder siempre ser mejores como profesionales y como empresarios. Y debemos de ver todo esto como un buen reto de crecimiento, siempre en todos los aspectos. Y me parece muy, muy padre actuar en esta nueva etapa que tienen las empresas para demostrar lo que realmente son, ¿no? Y como tú dices, no ocultar nada y más que eso, mostrarse como una empresa socialmente responsable, adoptar nuevos objetivos de los ODS, que muchos empresarios no los conocen. Y creo que estos foros nos dan mucha luz, ¿no? Para saber que también pues incidimos nosotros en este aspecto. Mi querida Nea, muchísimas gracias. Y una última pregunta, se nos está acabando el tiempo, la verdad es que estamos muy, muy interesados, aquí nadie se va, todos están muy, muy atentos. ¿Cómo pueden las empresas fomentar la transparencia en sus informes de sostenibilidad para construir confianza en las partes interesadas? Uy, importantísimo, Elizabeth, cada vez se vuelve un tema de más alto nivel, en donde las organizaciones y las empresas con un mayor nivel de madurez demuestran ese nivel de madurez mediante un reporte robusto. En primera instancia, para fomentar esa transparencia, yo creería que sean reportes apegados a metodologías internacionales conocidas como lo es la GRI. eh, GRIP es una de las metodologías más utilizadas, por ejemplo, acá en Costa Rica, de los diferentes reportes que se realizan. Estamos hablando que más del 70% utilizan metodología GRI. Estas estadísticas son muy similares para Latinoamérica, pero también hay otras metodologías, como lo es la divulgación de información relacionada con los principios de Pacto Mundial, de las Naciones Unidas, o informes de avance sobre cumplimiento o aportes a los objetivos del desarrollo sostenible. Si la organización, por ejemplo, es firmante de los principios de empoderamiento para las mujeres, también tiene que generar un proceso de divulgación en esta línea y así para los diferentes apartados o capítulos que tiene la ONU. Pero en primera instancia es buscar esa metodología que me haga sentido a mi organización y comenzar con los procesos de reporte. Una metodología que creo que va a empezar a tomar mayor fuerza y mayor preponderancia, que coexiste además con las otras metodologías mencionadas, es la del reporte integrado. El reporte integrado, entre otras cosas, involucra la divulgación de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, pero también, como su nombre lo dice, integra toda la información relacionada con estados financieros auditados de la organización. Entonces, en esta búsqueda de unificar informes y no generar un informe para este que es mi ente regulador y otro informe para este que es mi junta directiva y otro informe, ¿verdad? O sea, en esta luz de integración de reportes, el reporte integrado se vuelve un mecanismo bastante robusto y estructurado, ¿verdad? Que generalmente coexiste con GRI. Y esa sería uno de los primeros elementos, ¿verdad? Que la información sea en función, o la estructura y demás de un tema de metodología internacional, pero también que todos los datos que yo como organización vaya a develar, a transparentar, haya verificado de previo esa información, ¿verdad? Que exista detrás de ese dato una cultura de recopilación de indicadores, una cultura del dato dentro de mi empresa y mi organización. Si yo como organización voy a reportar en mi primer informe de sostenibilidad dos indicadores ambientales, dos indicadores sociales y dos indicadores económicos y de gobernanza, que esos indicadores sean robustos, que esos indicadores sean genuinos, transparentes y absolutamente limpios y que yo pueda darle trazabilidad a lo interno de la organización de que si era dos, lo que reportar.
Pero si hablamos de que reportamos, no sé, 50 indicadores en cada una de las categorías, pero no necesariamente tienen ese nivel de robustez, se nos pueden caer las medallas perfectamente en el proceso. Y como bien lo decíamos ahora anteriormente, en esta era de la información, ese es un riesgo que no recomendaría que se den el lujo las empresas. Y finalmente es en esos reportes, ¿verdad? A veces tendemos, depende del giro de negocio de la organización, a ser muy técnicos en la información trasladada. Tenemos que tener claridad a quién le estamos hablando, ¿verdad? Que esa información, al igual que va para junta directiva o para un ente supervisor, también puede ir para un cliente, ¿verdad? Un ciudadano de a pie, como decimos, que quiera revisar la información. Entonces, eso tiene que también em, buscar o procurar que se incorpore dentro del proceso y que la información sea llana, transparente. Sí, bueno, tenemos una cuestión muy especializada, pero la tecnología actual nos permite tener un enlace y que nos lleve a, ¿verdad? A información mucho más específica y más técnica de eso que estamos dando. Esta información, y ahí un reto muy importante para quienes trabajamos en responsabilidad social y sostenibilidad, es hacerlo llano y transparente, los procesos de reporte y hacerlo en función de las diferentes partes interesadas que tiene la organización o la empresa. Claro, coincido contigo totalmente. Creo que el saber comunicar la información de manera correcta y que la otra parte pues conozca de cierta forma, ¿no? Estamos hablando de los empresarios, de las terceras partes interesadas en la empresa, stakeholders, toda esta información, los beneficios que pudieran tener, Así creo es. que parte muy, muy importante, mi querida Andrea. Y bueno, para terminar con este programa, se nos está yendo súper rápido. Muchas gracias, Andrea, por todo lo que nos compartes. A nuestros amigos de Zoom y de Facebook, ¿tienen algo que compartirnos, alguna pregunta? Vamos a aprovechar ahorita que tenemos a Andrea aquí conectada, por favor. Sino igual acá estoy dejando para seguir la conversación luego en otros medios. Mi usuario de LinkedIn, aparezco como Andrea Morales Mata por si quieren seguir conversando sobre este tema u otros relacionados con sostenibilidad. Suelo estar colocando incluso lecturas recomendadas sobre algunos temas importantes. Recientemente colgué algo en relación a la doble materialidad, que también es una tendencia importante que viene bastante fuerte en estos temas. Materialidad financiera, pero también la materialidad en términos ambientales y sociales, es decir, desde la sostenibilidad. Temas súper interesantes, Andrea, y esperemos que nos sigas compartiendo esos temas aquí en tu programa, Contexto Empresarial Iberoamérica de Cancún, donde solamente se preparan los mejores para los retos que vienen ahora en las empresas. Muchísimas gracias. Bueno, aquí ya tienen la información de su LinkedIn de Andrea. Muchas gracias. Y bueno, pues nos vemos el próximo programa. Muchas gracias, Andrea, Un por placer acompañarles. Que tengan buen día. la invitación y Gracias, ¿ah? eh, partícipes. Gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de esta hora. Muchas gracias. Nos vemos el próximo programa. Que tengan todos una muy excelente tarde. Gracias a nosotros Gracias. por el... Igualmente, gracias. Gracias. Muchas gracias, Araceli. Un placer, Gracias a Araceli. también vía Facebook te manda saludos, Andrea. Muchas Ah, gracias. gracias. Desde Toluca nos dice. Ah, súper bien. Saludos de vuelta también. Gracias.